Ancianos millonarios fingen ser pobres, prueban honestidad y valores de sus empleados. Los pusieron a prueba y lo que pasó después fue espeluznante. Carlos y Elena eran una pareja de ancianos que habían trabajado duro durante toda su vida para crear y expandir su negocio de tecnología. Eran los dueños de Tech Solutions, una empresa líder en el mercado de la innovación y la inteligencia artificial. Su empresa tenía miles de empleados, clientes y socios en todo el mundo y generaban millones de beneficios cada año. Carlos y Elena eran uno de los empresarios más ricos y respetados del país. Sin embargo, Carlos y Elena no estaban satisfechos con la forma en que sus empleados se comportaban. Les parecía que solo les interesaba el dinero y que no tenían valores ni principios. Además, sospechaban que algunos de ellos les estaban robando o engañando, aprovechándose de su confianza y de su generosidad. Carlos y Elena se sentían decepcionados y traicionados por sus empleados, a los que habían tratado como a su propia familia. Esta pareja de ancianos no tenían hijos propios y habían pensado en dejar su fortuna y su empresa a alguno de sus empleados más leales y honestos. Sin embargo, no sabían a quién elegir, ya que no confiaban en ninguno de ellos. Por eso, decidieron poner en marcha un plan maestro para probar la honestidad y los valores de sus empleados y ver si alguno de ellos se merecía heredar su legado. El plan consistía en fingir ser pobres y vivir en una humilde casa en las afueras de la ciudad, donde contratarían a varios trabajadores domésticos. Estos trabajadores domésticos serían algunos de sus empleados más cercanos, a los que habían seleccionado previamente para someterlos a prueba. Su objetivo era ver cómo reaccionaban estos empleados cuando les pedían que hicieran algunos favores que implicaban mentir o robar. Así podrían saber quiénes eran dignos de su confianza y de su herencia. Para llevar a cabo su plan, Carlos y Elena se hicieron pasar por una pareja de jubilados que apenas podían pagar las facturas. Se mudaron a una casa pequeña y vieja que habían comprado con un nombre falso. Se deshicieron de todas sus posesiones lujosas y solo se quedaron con lo necesario para vivir. Se vistieron con ropa sencilla y gastada y se pusieron unas gafas y unas pelucas para cambiar su aspecto. También se inventaron unos nombres falsos, Juan y Carmen. Los ancianos contrataron a 5 trabajadores domésticos para que les ayudaran en las tareas del hogar. Estos trabajadores domésticos eran Ana, Pedro, Luis, María y José, que eran algunos de sus empleados más cercanos en Tech Solutions. Ana era la cocinera, Pedro el jardinero, Luis el chofer, María la limpiadora y José el cuidador. Carlos y Elena les dijeron que eran una pareja de jubilados que necesitaban ayuda para mantener su casa. Les ofrecieron un salario modesto, pero suficiente para vivir. Los trabajadores aceptaron, pero lo que no sabían era que Carlos y Elena habían instalado cámaras ocultas en toda la casa para grabar todo lo que hacían. Así podían ver cómo actuaban sus empleados cuando creían que nadie los observaba. Carlos y Elena tenían la intención de revelar su verdadera identidad y mostrarle las grabaciones cuando consideraran que habían reunido suficiente evidencia. Entonces, despedirían a los que habían fallado la prueba y ofrecerían un puesto en su empresa a los que habían pasado. Un día, Carlos le pidió a Ana que le trajera dinero de la casa de sus vecinos. Le dijo que había visto que tenían una caja fuerte en el sótano y que sabía el código para abrirla. Le dijo que necesitaba el dinero para pagar una deuda urgente y que se lo devolvería en cuanto pudiera. Ana aceptó sin dudarlo, pensando que era una forma fácil de ganar dinero extra. Se coló en la casa de los vecinos cuando no estaban, abrió la caja fuerte y cogió un fajo de billetes. Se lo entregó a Carlos, quien le dio las gracias y le prometió una recompensa. Otro día, Elena le pidió a Pedro que le trajera joyas de la casa de sus vecinos. Le dijo que había visto que tenían un collar de perlas y unos pendientes de diamantes en su dormitorio, y que los quería para regalárselos a su nieta. Le dijo que los vecinos eran unos ricachones, que no se darían cuenta de lo que le falta, y que ella se lo agradecería mucho. Pedro se negó diciendo que era inmoral robar a otras personas. Elena se enfadó y lo amenazó con despedirlo si no hacía lo que le pedía.
Así siguieron pidiendo favores ilícitos a sus trabajadores domésticos. A Luis le pidieron que le ayudaran a falsificar documentos para cobrar una pensión que no les correspondía. A María le pidieron que le encubrieran ante las autoridades cuando les llegaran unas multas por no pagar impuestos. A José le pidieron que les consiguieran unas pastillas ilegales para aliviar sus dolores. Algunos de los trabajadores domésticos aceptaron los favores, pensando que era una forma fácil de ganar dinero extra. Otros se negaron, diciendo que era ilegal o peligroso. Un día, Carlos y Elena decidieron que ya habían reunido suficiente evidencia para revelar su verdadera identidad y mostrarle las grabaciones a sus trabajadores domésticos. Les citaron a todos en el salón de su casa y les dijeron que tenían algo muy importante que decirles. Los trabajadores domésticos se sentaron en el sofá sin saber qué esperar. Carlos y Elena les dijeron que todo esto había sido una prueba para ver quiénes eran dignos de su confianza y de su herencia. Les dijeron que en realidad eran los dueños de una exitosa empresa de tecnología llamada Tech Solutions y que habían fingido ser pobres para probar su honestidad y sus valores. Les mostraron sus documentos de identidad, sus cuentas bancarias y sus fotos en revistas de negocios. Los trabajadores domésticos se quedaron atónitos y confundidos. También le confesaron que habían instalado cámaras ocultas en su casa para grabar todo lo que hacían. Les pusieron las grabaciones en la televisión, donde se veía cómo algunos de ellos aceptaban los favores ilícitos que le pedían y cómo otros los rechazaban. Los que habían aceptado los favores se quedaron avergonzados y arrepentidos, mientras que los que habían rechazado se sorprendieron y se sintieron aliviados. Carlos y Elena les dijeron que los que habían fallado la prueba estaban despedidos y que no volverían a contactarlos, ya que habían cometido un grave error al traicionar su confianza y que tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. En cambio, los que habían pasado la prueba estaban contratados y les ofrecieron un puesto en su empresa. Pedro, María y José, los empleados que habían pasado la prueba, aceptaron con gratitud y emoción la oferta de Carlos y Elena. Se mudaron con ellos a su lujosa mansión, donde tenían todas las comodidades y los lujos que se podían imaginar. Allí vivieron felices y aprendieron los secretos del éxito empresarial. Carlos y Elena les enseñaron todo lo que sabían sobre tecnología, innovación y liderazgo. También les mostraron su lado humano y les trataron como a sus propios hijos. Mientras que Ana y Luis se arrepintieron amargamente de haber aceptado los favores ilícitos de Carlos y Elena, se quedaron sin trabajo y sin dinero y tuvieron que enfrentarse a la justicia por sus robos y fraudes. Fueron condenados a varios años de cárcel, donde sufrieron el rechazo y el desprecio de los demás presos. También perdieron el respeto y el cariño de sus familias y amigos, que se enteraron de lo que habían hecho. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Ana y Luis tenían un plan de venganza. Con la ayuda de un cómplice, lograron escapar de la cárcel y se dirigieron a la mansión de los ancianos millonarios. Allí esperaron a que se quedaran solos y entraron por una ventana trasera. Sorprendieron a Carlos y Elena en el salón de su casa donde estaban viendo la televisión. Les apuntaron con unas pistolas y les dijeron que habían venido a cobrar venganza. Indudablemente, los ancianos se asustaron al ver a Ana y a Luis, pero no se dejaron intimidar. Les dijeron que no tenían nada que temer porque habían previsto esta posibilidad. Les confesaron que habían instalado un sistema de seguridad en su casa, que había detectado su intrusión y ya había avisado a la policía, por lo que llegarían en cualquier momento. Ana y Luis no les creyeron y pensaron que era una mentira para ganar tiempo, así que decidieron actuar rápido. Antes de que llegara alguien, dispararon a Carlos y a Elena en el pecho sin piedad. Luego fueron al despacho de los ancianos millonarios, donde guardaban sus documentos importantes. Cogieron las escrituras de la empresa y el testamento y el dinero en efectivo. Pensaron que así podrían reclamar su herencia. Pero tal y como ya lo habían advertido, la policía llegó y los agentes entraron en la mansión. Encontraron a Carlos y a Elena agonizando en el salón y les pidieron una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Los agentes siguieron las huellas de sangre hasta el despacho de los ancianos millonarios, donde encontraron a Ana y a Luis con las manos llenas de documentos robados. Ana y Luis fueron arrestados por el asesinato de Carlos y Elena y por el intento de robo de su herencia.
Los agentes les confiscaron las pistolas, las escrituras, el testamento y el dinero que habían cogido de la mansión. Fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fueron enviados a una prisión de máxima seguridad, donde sufrieron el odio y la violencia de los demás reclusos. Pedro, María y José se enteraron de la muerte de Carlos y Elena por las noticias. Se sintieron tristes y enfadados al saber que habían sido asesinados por Ana y Luis, que eran sus compañeros de trabajo. Luego del funeral, Pedro, María y José fueron contactados por el abogado de Carlos y Elena, que les entregó una copia del testamento original. En él, Carlos y Elena les habían nombrado como sus únicos herederos y les dejaban toda su fortuna y empresa. Pedro, María y José no lo podían creer, sin embargo aceptaron con gratitud la herencia de Carlos y Elena. Desde ese momento, se hicieron cargo de Tech Solutions, donde siguieron el legado de sus antiguos jefes, impulsaron la innovación y la inteligencia artificial, creando productos y servicios que mejoraban la vida de las personas. También se mostraron responsables y solidarios con la sociedad, donando parte de sus beneficios a fundaciones benéficas. Así honraron la memoria de Carlos y Elena, quienes habían sido sus mentores y sus padres adoptivos.